delante de grandísima gente. Muchas gracias de corazón por estar esta tarde celebrando Un amor español que ha llegado a librerías hoy mismo. Una ilusión inmensa festejar otro nuevo libro de Luna Miguel en la Bella Varsovia. Lo he dicho, muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos. Muchísimas gracias a la Central por acogernos y por supuesto muchísimas gracias a Luna por la confianza una vez más en la editorial y muchísimas gracias a esta mesa de conversación, que yo creo que muchas veces las presentaciones se anuncian como un diálogo y hoy más que nunca va a ser un intercambio de ideas, de experiencias, al hilo de los muchos hilos que plantea Luna en este nuevo poemario. Va a estar en voz Daniela de Marciani, está Alicia Valdés, está Paulina Flores, está Laura Rosal. Muchísimas gracias por uniros a este diálogo sobre un libro que habla del deseo en sus muchas vertientes. Para mí, por lo menos como lectora, es un libro sobre el deseo del cuerpo, pero también sobre el deseo de la idea, del deseo de la escritura. Es un libro que a mí por lo menos me despertaba las ganas de continuar leyendo a Luna, de continuar leyendo a las muchas autoras a las que menciona. Creo que traza una genealogía que es generosísima, así que dentro de esta generosidad abierta de Luna encaja esta estructura de presentación y poco más. Muchísimas gracias de nuevo y os dejo con ella. Gracias. Bueno, voy a explicar un poco lo que vamos a hacer, que básicamente es charlar, un poco reproducir esas conversaciones eternas, nocturnas, o en bares o en casas entre amigas, solo que aquí estaremos vestidas y de momento. Y nada, pues no ha podido venir Daniela, lo cual me da mucha pena porque además le ponía un acento muy chulo a este evento. Pero, sin embargo, nos ha mandado un audio, son 6 minutos, entra dentro de lo aceptable. Lo vamos a poner para empezar y a partir de ahí, yo creo, a partir de lo que dice ella, yo creo que vamos a poder charlar entre todas. Voy a sortear un librito, una plaquette que publiqué en 2008 a los 18 años, que se llama Síntomas. También es mi primera publicación con la Bella Varsovia, veis que llevo desde los 18 años trabajando con Elena. Voy a sortearla a quien adivine. Se quitan muchas cosas dentro del libro y se hacen referencia a muchas cosas, pero a ver si alguien se aproxima o adivina qué youtuber cito, que no es Ernesto Castro, por cierto, qué político cito y qué poeta cito, que como hay tantas, seguro que eso será más fácil de adivinarlo. Id pensándolo y al final pues habrá un sorteo a quien más se aproxime a ese precio justo. Habla Daniela de Marciani. Amigas, qué pena no poder estar allí de cuerpo presente esta noche, pero hay algo bastante misterioso, creo yo, en ser una voz que se manifiesta desde el éter, en ser algo absolutamente incorpóreo. Sé que ustedes mejor que nadie comprenden lo que es ilusionarse con un nuevo proyecto de escritura. Es casi como estrenar un nuevo amor español, con todas sus infinitas posibilidades. Así que aquí estoy, en la ciudad de Cádiz, iniciando una investigación algo sahariana que espero me traiga más seguido que no a tierras andaluzas. Cuando Luna nos propuso a sus amigas que la acompañásemos en la presentación de su libro, no sé si lo comentamos o a mí se me armó esta imagen en la mente. Que esta presentación es en realidad como abrirle las puertas de nuestras casas a más personas y sentarlas en nuestros livings, hacer lo que solemos hacer en nuestros livings. Hablar de poesía, reflexionar acerca de las posibilidades de la poesía, recitar poesía en voz alta a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Un amor español es un poemario, no es un libro con poemas sueltos. Lo he leído con la misma devoción, febrilidad y calentura con la que leo toda la poesía de Luna. Quiero centrarme sobre todo en la primera parte de este poemario que se divide en 3, el libro de Ezra.
Si me permito detenerme aquí, es justamente porque me sorprendió esta idea de lo que podríamos llamar poesía epistolar, y me recordó inmediatamente otros poemas que toman el recurso de la carta, como este de la poeta argentina Cecilia Pavón, titulada Fantasmas Buenos, que comienza así. Querido Fabio, últimas noticias de nuestra nueva vida. ¿Te acordás que había un vecino alcohólico que me gritaba puta, puta, hija de puta, desde el segundo piso cada vez que encendíamos el fuego para hacer un asado? Ahora bien, estas cartas del libro de Ezra tienen un claro interlocutor que atraviesa todo el poemario, en sus 3 partes, y es un poco el hilo conductor de un amor español. En estos 10 poemas cartas de la primera parte, se puede sentir el calor intenso de un verano desbordado, el aroma de las flores y de las frutas, la tortura de amar con pasión desenfrenada y las reflexiones que de esto derivan. Dice uno de estos 10 poemas: me excita saberme torturada, o comprender que en realidad no eres mío, o que sin embargo lo eres como nunca, o como siempre, o como las cosas que al ser intermitentes duelen y calman. Ahora bien, tomen nota porque aquí surgen 2 cuestiones que hemos estado discutiendo bastante en los bares y en nuestros livings, y dejo el interrogante abierto para que tengan la oportunidad de ponerlo en común allí. ¿Podríamos decir que todo texto tiene en realidad un claro interlocutor? ¿Es siempre así en todos los géneros? En Amado Señor, Pablo Cachajian escribe epístolas a un tal amado Señor, pero a medida que las cartas se acumulan, su destinatario varía y se va entrelazando con conceptos que surgen de las cartas anteriores. Amado Señor se convierte en amada misma, amada vida, amado escarabajo, amado punto, amado agujero, amada boca, amado beso, amado murciélago, amado monstruo. Entonces, nuestro interlocutor, si acaso existe, ¿es siempre el mismo o varía la forma de libro en libro? ¿A quién le escribimos realmente? La otra cuestión, y esto para mí es definitivamente así, pero ya me dirán qué piensan ustedes, todo texto es un diálogo con otro texto, y en esto soy bastante categórica. En el libro de Ezra, Luna Miguel, inspirada en el diálogo que se arma entre los textos de Hilda Doolittle y Dagna Pound, Hilda con su diario Fin al Tormento, en el que recuerda su relación con Pound, y los 25 poemas de Pound, que le dedica a Hilda Doolittle y conforman el libro de Hilda, son un claro ejemplo de lo que digo antes. Toda literatura dialoga con otra literatura, y acá Luna Miguel dialoga con Doolittle y con Pound, y también con Castro. Ya me dirán qué opinan de esto. Si uno al escribir puede no estar en permanente diálogo con todo lo que se ha escrito antes. Yo no lo creo. Es curioso también, Luna, y esta pregunta es para vos, pero siento que hay una clara intención de trabajar estas cartas con el uso de la barra, que no es para nada inocente. Esta es una pregunta más bien vinculada a la estructura de estos poemas, que también podrían haber sido epístolas de corte más bien narrativo, pero que en el uso de este recurso de la barra permiten marcar perfectamente la respiración del poema y hacer algo interesante a mitad de camino entre la poesía y la narrativa epistolar. Tipo de narrativa que, por cierto, da mucho juego y, como hemos comentado últimamente, parece estar volviendo. Pienso en un libro que leí hace poco y que no es necesariamente nuevo, pero que fue reeditado en Argentina hace bastante poquito. 84 Charing Crossroads de Helen Hanff, un libro delicioso, porque no le cabe otro adjetivo. O en el que mencionaba antes, de Cachajian, Amado Señor. Ya podrán ustedes aportar algunos otros títulos. Sé que Paulina es una gran lectora y escritora de cartas. Por último, me sacó las ganas de leer la primera parte del poema 4 del libro de Ezra. Querido mío, escribir tu nombre es privilegio. Si digo tu nombre, si te escribo, es para que nadie olvide el gozo que sentimos aquel verano al buscar en los diarios de escritoras muertas un motivo para desnudarnos en tu cama. Yo leía en diagonal, tú fingías que habías acabado el párrafo, pero ninguno de los dos entendía el sentido de las palabras de HD cuando se detuvo en la narración de un amor destruido. Querido mío, pensar en tu amor aniquilado es un privilegio y me apacigua. A veces prefiero creer que ya no existimos, que ya no habrá cópula. Prefiero pensar que no somos nada, para que nadie se olvide del gozo que sentimos aquel verano, arrancando los pétalos a la rosa blanca, cocinando cúrcuma entre las lenguas, permitiendo conversar a nuestras tripas delicadas con su ronroneo de amantes. Querido mío, si hablo en pasado de ti, es para tenerte más cerca. Si hablo en pasado o en fin, es para saber que en la imaginación no te extingues. Querido mío, narrar el deseo de otro tiempo es confirmar su permanencia.
Bueno, gracias Daniela. En el cielo. En el cielo, en el cielo de Cádiz, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que la pregunta... había una pregunta directa, ¿o no? ¿Quieres partir por ahí o...? Sí. Bueno, también era una pregunta muy técnica, ¿no? Sí, muy técnica. Yo creo que esa pregunta técnica sobre la separación de los versos, en parte, más que técnica, para mí es una burla, un juego, que tiene que ver también con mi incapacidad como escritora para trabajar la métrica tradicional. Y es por eso que cuando utilizo esas barras es algo solo estético. Quiero que sea algo puramente estético, no creo que tenga que ver tanto con el ritmo, sino con cómo quedan esos cortes en la página. Y esos cortes en la página a mí me sirven también para dar entidad al verso libre, y para poder llamar poesía a algo que tantas veces me han dicho que no es poesía, que es en general lo que escribo. A ver, porque en realidad estamos siendo muy comedidas, pero esto si fuera una noche en un bar ya nos habríamos cortado las unas a las otras y pisado y todo esto, pero hablaban del tema de las amigas. Lo peor que puedes hacer es ser una amiga lacaniana, entonces, y que tal vez psicoanálisis de manera constante. Pero a mí una cosa que me gustaba mucho, porque no había pensado en el tema de la barra, y cuando Daniela nos pasó el audio, a mí una cosa que me gustaba mucho, que era la barra en el sujeto. En el psicoanálisis lacaniano quiere decir el sujeto cortado por el lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que también tiene como esa imagen, ¿no?, del sujeto que está cortado por el lenguaje, y cómo te corta a ti la carta, ¿no?, de a quién escribes realmente, si no te escribirás a ti misma, también una especie de escritura inconsciente, ¿no? Y creo que, no sé, o sea, cualquier cosa que digamos ya después de este audio de Daniela, la verdad es que nos convierte demasiado en humanas, ¿no? Yo sobre la barra también es como una especie de muralla, de freno, de mano, es como, no sé, si uno piensa en el punto como algo que finaliza una idea y que puede como entrelazar dos ideas, como que la barra evidentemente es algo que es como frenar así pero de golpe, es como estamparse contra una pared en ese freno. Entonces me parece que visualmente, yo así pero analizando el libro, una pregunta bacana, me parece que visualmente, o sea, perdón por el atrevimiento, pero me parece que visualmente es muy decidor con respecto a esta distancia que establece el deseo para como desbordarse, ¿no? Como que quiero desbordarme en palabras y sin embargo freno, como que eso a mí me gustó mucho. Sí. Yo es que sí que le veo ritmo, o sea, rítmicamente sí que lo he ido leyendo como si fueran versos, pero lo que comentabas de darle así más entidad, digamos, a la prosa poética tal cual, ¿crees que si estos poemas fueran sin la barra tendrían menos autoridad de alguna forma? No sé si tendrían menos autoridad o entidad de poema, pero sí que es verdad que a mí me interesaba eso, ¿no? Ver también cómo se dibujaban esos cortes. Esto que dices me parece muy interesante, ¿no? Lo del corte del sujeto, ¿no? Porque verdaderamente yo normalmente no sé dónde cortar un verso, yo que no utilizo una métrica clásica, yo no sé de endecasílabos, aunque haya bastantes en este libro, siempre me he dejado llevar por el ritmo, ¿no? Y siempre la pregunta está ahí, la pregunta del lector y de la lectora siempre está ahí, ¿no? ¿Por qué en un verso puedes decir solo los qué, ¿no? Eso es un verso, históricamente eso no puede ser un verso, eso no es poesía, eso no dice nada, ¿no? Eso no tiene la entidad de verso, ¿no? Entonces, a mí me parece que los que puede ser un verso también, ¿no? Aunque aparentemente no diga nada.
¿por qué debe decir algo un texto? Siempre. ¿Por qué debe decir algo muy claramente, ¿no? ¿Por qué no lo podemos imaginar? Esto es lo que me importa a mí también como lectora de poesía. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con quién controla, ¿no? Es decir, te controla el lenguaje a ti a la hora de escribir o tú controlas el lenguaje, ¿no? Entonces, si jugamos con esa idea también lacaniana de cómo Ya van nosotras, tres, ¿eh? cómo nosotras lo utilizamos para el chupito. Pero sí que tiene mucho sentido con lo que dice Paulina, ¿no? Como darle un freno a esa escritura que puede llegar a ser. Tú hablabas en Lermata de una lectura bulímica, ¿no? Pues una que directamente vomita, ¿no? Es decir, ¿cómo paras el vómito si no es a través de estas barras de contención, ¿no? Estas, ¿cómo se llama? ¿Pantanos? Presas, ¿no? Las presas de agua, es decir, Represas. iba a decir lo que construyó Franco, o sea, que imagínate cómo estaba en mi cabeza funcionando. Pero sí que tiene que, yo creo que también es muy bonito. Una prestación. Había que hacer la mención a Franco, ya les digo. Sí, yo ayer justo vi La Crash. lacaniana mencionando a Franco, habría que como que ver de dónde viene eso, ¿no? Ahora Es algo de psicoanálisis ahora. hay una inteligencia artificial que uno puede Sí, chatear ChatGPT. con... Yo el otro día, entre paréntesis ya empezamos, pero Sí. chateé con esta inteligencia artificial y le dije que se hiciera pasar por Hitler. O sea, bueno, la inteligencia artificial era Hitler y le dije que cuál era su dictador favorito, me dijo Pinochet. Me lo dijo porque soy chilena o que era porque Hitler murió. Bueno, en fin, lo que iba a decir es que ayer vi Crash y claro, volviendo, esto se va a tratar solo sobre el Crash, pero pensaba que la única forma que tienen como Crash, esta película de Cronenberg en donde la gente, claro, quiere matarse y tener un orgasmo al mismo tiempo en un auto, entonces lo que hacen es justamente chocar contra las babas y darse vueltas y intentar morir. Entonces como que no sé si porque la película es muy visual y muy, claro, obvio que la vi en este fin de semana que leí este libro, ya tiene todo sentido, como que ahora lo volvía a leer y pensaba mucho en las babas de contención en las carreteras, que son sí, también. unas carreteras, claro, sobre otras, y entonces va un auto chocando contra esto y desbordándose, y como que ahora lo leía y era como, es como Crash, así como el impacto. Eso. Alicia creo que tiene algo más coherente que decir. Hemos mencionado a muchos dictadores ya. No, o sea, yo en realidad os podríamos hablar de la barra, yo creo que mucho, ¿no? Si queréis pasamos a otro tema. O sea, ¿qué te has planteado, Daniela? Lo del interlocutor cambiante, Sí. ¿lo has visto tú también? Eso puede responder Felipe. Sí, bueno, esto además está aquí mi amigo Eudal, con quien hice, hace mucho teníamos un podcast que se llamaba Mucho Texto, en Radio Primavera. Os recomiendo que vayáis a escuchar esa conversación que tuvimos sobre el género epistolar, porque la verdad es que desde entonces muchas de las cosas que debatimos allí me han servido mucho. Yo ya estaba escribiendo además este libro cuando tuvimos esa charla, y esto del interlocutor cambiante o presente, o a mí me gusta más la idea del tú omnipresente. Se habla mucho del narrador omnisciente, pero últimamente a mí me interesa la idea del tú omnipresente, ¿no? ¿Quién es ese tú que está en nuestros libros? Y además esto sí que creo que lo hemos hablado el día que salió la canción de Shakira, lo hablamos en tu casa, porque estábamos hablando también de los tús en la música, ¿no? Y de cómo de repente una canción que podría ser tontísima significa tanto por el tú omnipresente de ese texto, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho ver cuáles eran los tús dentro de mi escritura, y sí que creo, y esto es lo que hablábamos con Eudal en aquel podcast, que en toda acción, en toda escritura hay un tú. A veces dudamos incluso de quién es ese tú, pero está muy presente, ¿no? Y yo, una de las cosas que me impuse también en este libro era no perder de vista al tú, pero trabajarlo además desde diferentes yos. O sea, lo que aquí es constantemente presente es un tú que tiene nombres y apellidos y sé cómo huele,
pero lo que iba cambiando era el yo, y por eso me pongo máscaras de distintas. Intento emular la escritura de poetas sáficas, de poetas que me han interesado de principio del siglo XX, en los últimos años, para que lo que cambiara fuera el yo, pero que el tú siempre fuera el mismo. Yo sí que veo, por ejemplo, cuando estuvimos con Hermión de HD, no de Gilda Dulite, recuerdo que una de los además lo presentamos juntas, tú y yo, en Crisis, y una de las cosas que a mí me llamó más la atención no es como una escritura muy inconsciente, es decir, todas las instancias del aparato psíquico de Gilda Dulite están en funcionamiento, ¿no? Hay momentos en los que no sabes si realmente es un delirio o si es una conversación entre diferentes partes de su aparato psíquico, si realmente está hablando yo. Por ejemplo, lo de los túes, o qué tús hay dentro, yo creo que en realidad hay un gran otro, ¿no? Y ese gran otro al final puede venir representado por unas o por otras, ¿no? Hay pequeños otros a lo largo del texto de Luna y luego hay un gran otro, ¿no? Pero el gran otro al final no existe, ¿no? Y creo que eso es al final de lo que se tiene que dar cuenta la voz que ama en este poemario, ¿no? Darse cuenta de que en realidad esa persona a la que escribe no existe, ¿no? De hecho, tú tienes un aforismo lacaniano en el texto, ¿no? Tú dices, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo necesita, y Lacan dirá, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Y yo ahí me planteaba que prefiero, ¿no? Porque cuando tú hablas cuando Lacan dice no es, al final es porque tú ese gran otro te lo has imaginado, ¿no? Y realmente no existe. Y pensaba, no está tan lejos de la idea del que no lo necesita, pero sí que me parece una idea mucho más perversa, mucho más cruel, ¿no? Yo pensaba, ¿quién no necesita el amor, ¿no? En este sentido. Y entonces sí que me gustaba eso, ¿no? Que hay unas pequeñas otras que son pues todas las poetas con las que tú, o escritoras con las que tú estás generando esta interlocución, incluso tus amigas o las flores, ¿no? Los libros de los que hablas. Pero siempre hay un gran otro, y sobre todo hay mucha lectura, o sea, hay mucha escritura inconsciente, yo creo, dentro de tu texto, ¿no? Hay cosas que quizás no salen de esta idea que tenemos del yo como el ego, como la consciencia, como la voluntad, sino como partes del superior, del ello, ¿no? De lo simbólico. Mira, me interesa mucho que recuperes este aforismo deformado, porque para mí también es una definición de la escritura misma. Escribir es dar lo que no se tiene porque lo creas de la nada. O sea, escribir es empezar algo, un edificio de cero, ¿no? Algo que no se tiene, algo que creas, por lo tanto, alguien que no lo necesita. Nadie necesita aparentemente recibir la nueva obra de Alicia Valdés, Paulina Flores o Laura Rosal, pero siempre hay unos ojos que van a leerlo y que van a recibirlo aunque aparentemente no lo necesiten, ¿no? Entonces para mí esto era una manera, pervertir esa frase, para mí era también convertirla en una metáfora de la escritura y en una equiparación del deseo, también del deseo de amar al deseo de escribir. Y esto es algo que para mí está, al menos mi primera idea de esas cartas, también de esas cartas del comienzo, que luego se van deformando hasta convertirse en vete tú a saber qué es lo último, la última parte loquísima, ¿no? Para mí esa idea, ¿no? de investigar cuáles son los procesos del deseo que influyen en la escritura y viceversa, eso era súper importante. Bueno, quizás sea bueno introducir el libro, o no, como, no sé si se entiende, pero nosotros llegamos y empezamos a hablar del libro, pero claro, el libro tiene 3 partes. ¿Hablamos de eso o seguimos nomás? ¿Sí? Votación. Porque claro, el libro tiene 3 partes. La primera son cartas, estas cartas inspiradas en lo que hizo HD con, ¿cierto? Rapaón. Luego están, que no tiene título, Lirios Enloquecidos. Y luego está Amor Español, entonces tiene estas 3 partes. Nada, a mí me gustaría leer. Ay, está como sonando. Es que yo no sé si están cerca uno del otro. Equipo 1 y equipo 2. Cómodo y cómodo. Y acá está lo que hablábamos antes, que está en todo el texto.
bueno, voy a leer un momento que a mí me gustó mucho. Bueno, lo disfruté en general porque me moría de la risa en muchos momentos. Me daba risa, era como, y soltar. Tiene algo muy satírico, ¿no? Sobre todo pienso en satírico por esta canción Gatita, de esta chica, este reggaetón. Tú me pones satírico y yo te pongo satírico, no sé cómo quieras. Tiene mucho humor, me encantó, bueno. Y ahora digo, ay, pero lo tengo que leer yo, ¿puedes leerlo tú? ¿O lo leo yo? Ya. Quería que me dijera. Ya. ¿O será que mi patria? ¿O será que mi patria? ¿O será que mi patria es el deseo? Porque no se puede ganar un país sin reivindicar el concepto de patria, de la misma manera que no se puede ganar un corazón sin ofrecer tantísima ternura a cambio. ¿Tú la tienes? El amor ama amar el amor y todas esas cosas lindas. El amor ama amar el amor y todas esas cosas patrióticas. El amor ama amar el amor y la muerte me rehuye, porque yo solo deseo un lirio silvestre, mejor que mi cuerpo asalvajado, asilvestrado glúteo por tu desinterés. Tenerte siempre a cuentagotas, poseer un cuerpo no, pero poseer un verbo sí, poseer la carne no, pero poseer la tilde sí, poseer mi lengua no, pero poseer mi ñ es otra cosa. A ver qué haces tú con ella, o a ver qué haces conmigo si te atreves. Eso era como que yo lo estaba leyendo, era como genial, ¿no? Como es precioso y me encanta que también juegue mucho con esta idea de patria, ¿no? Como ya hablamos de dictadores, porque pensaba yo, inmediatamente, y bueno, Lana del Rey sacó un tema hace poco y yo lloré todo el fin de semana escuchándolo porque dice cosas hermosísimas, pero pensaba en National Anthem de Lana del Rey, ¿no? Como yo soy tu himno nacional, o dime que yo soy tu himno nacional, como que me encanta esta idea muy sexy y muy como satírica y cierto, como que en el fondo uno entiende que es un juego, que es un fetiche, como pensaba como el fetiche máximo de la gente progre, es decir te amo, el fetiche máximo, mientras está culiando, ¿no? El fetiche máximo de la gente progre, como de nosotros los modernos, es decir, viva Chile, estoy culiando y digo, viva Chile, viva España, como que ese es como onda así lo más, como... Hay una... es gracioso, pero... En David Foster Wallace no hay un momento de entrevistas breves con hombres repulsivos en donde un tipo cada vez que se corre dice ¡viva las fuerzas armadas! Lo que pasa es que en Chile eso se hace, se ocupa como sinónimo. Aquí está Gonzalo, por ahí está Gonzalo y lo puede confirmar. Confirma, cuando uno tiene sexo, en el sexo al final se lleva el clima que uno tiene que decir, como guaso de campo, ¡viva Chile! ¿Sí o no? En los 2000. Sí. En los 2000, claro, en los 2000, obvio, estamos hablando de los 2000. Sí. Esta es la reapropiación. Pero quiero decir eso, como que tiene tanto humor y tiene tanto deseo al mismo tiempo. Nada, te lo agradezco mucho y lo que tú quieras decirme al respecto. Hostia, lo del humor me preocupaba, porque... pero es verdad porque para mí Poesía masculina, que es el libro anterior, tenía mucho humor. O partía de una idea que a mí me hacía mucha gracia, que era escribir como si yo fuera mi exmarido. Y eso me hacía gracia, por no llorar, ¿no? Entonces me preocupaba además también después de leer Mata, donde creo que también había ciertos momentos, pues el sospechonda, que por cierto, la traducción de sospechonda al catalán, porque ahora lo está traduciendo Unai Velasco al catalán y el gran debate ha sido cómo traducir sospechondo. O sea, es como lo único en lo que no sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pues lo del humor, ya digo, me preocupaba que siguiera presente, porque yo realmente cuando escribo me río mucho, aunque sean cosas tristes a veces, pero me río porque pienso muchas veces en cosas que yo nunca diría en público.
Y aquí me dije a mí misma, sobre todo en la última parte, en la de Un amor español, ¿qué pasa si digo públicamente todo lo que...? Porque a mí se me dice también muchas veces, escribe sobre la intimidad, Luna se desnuda escribiendo, yo nunca me he desnudado escribiendo cosas íntimas, terribles, tristes, dolorosas que haya podido escribir en el pasado. Pero donde sí que creo que me desnudo es cuando pongo el humor encima de la mesa, porque eso sí que me hace estar incómoda de repente, ¿no? Vosotras me conocéis, a mí me cuesta beberme varios vinos para decir cosas ingeniosas. O sea, ¿Ingeniosa o beberte los me vinos? cuesta. O sea, perdón. Sí. No, beber los vinos no me cuesta, pero decir cosas ingeniosas muchísimo y graciosas. Y creo que el humor nunca había formado parte de mí hasta que cumplí 30 años prácticamente, ¿no? Y de repente como que, del mismo modo que yo estaba hablando de una liberación sexual íntima en este poemario, ¿no? El sexo después del divorcio, de la maternidad, de tal, del mismo modo que ahí había algunas liberaciones, las amistades, el armario de la bisexualidad, las amistades después también de la pandemia, el salir de lugares opresivos, ese introducir el humor era para mí más íntimo que cualquier otro, que hablar de sexo. Pero, a ver, yo creo que también es un humor mucho más sutil que en poesía masculina. Sí que veo tu progresión, o sea, para mí que es imposible separar tus libros de ti porque te conozco a la vez. Entonces sí que veo en poesía masculina... Éramos compañeras de piso hace mucho tiempo. O sea, bueno, claro, desde tu primer poemario con la Bella Varsovia es de 2010, ¿no? El estar enfermo, o sea, siempre. Y en poesía masculina sí que está ese humor mucho más presente, de forma más directa, al igual que el tema de la máscara, o sea, el hecho de ponerte... Pero aquí sí que lo veo más como un juego con el lenguaje, que me parece como... O sea, muy divertido y muy complicado de hacer en algunas veces. O sea, voy a leer el de la fiesta de las tetas, ya titulado así. No se llama así el poema, lo hemos titulado así. Deserté de un hombre, para luego dejar entre la colada los pijamas de otro. No pretendía sustituir. Lo que anhelaba era el misterio, o tal vez franqueza. Despedí mi historia para llenar mi casa de chicas desnudas, los chichis al aire, aunque sensatas. Deserté, en parte por ellas, en parte por ti. A veces guardo con ropa sucia tus calcetines perfumados, una y otra vez, un jabón tras otro, finjo así presencia, cuido de nuestro ambiente, sacio en el paisaje una ansia de varón. O sea, los chichis al aire. Estuvo a punto de ser censurado. Pero no. Por suerte no. Claro, o sea, meter el humor en momentos como tan serios a mí me parece maravilloso y lo haces a lo largo del libro, pero eso también lo veo como un juego continuo con el lenguaje, un juego con la repetición, un juego con el sonido. Y bueno, y que cada poema podamos remitirlo a la realidad, a esos momentos también de liberación, a esos momentos donde estábamos muy oprimidas, donde cada una estábamos pasando por su verdadera jaula post-pandémica. No sé, o sea, me hace recordar que sin esos momentos de amigas, que al final es lo que vertebra un poco todo, cualquier tipo de amor que podamos tener, sería imposible seguir con vida. Seguir feliz, seguir con humor, seguir riéndonos, incluso cuando peor hemos estado. Sí, no, aquí, en casi todos mis libros aparece Laura, realmente. Creo que no hay un poemario mío en el que, quizá en Los estómagos, pero creo que en casi todos los libros que he escrito ahí apareces, sí. Aquí también, no sé cómo lo veis, en la escena de los chichis al aire es como una risa, ¿no? Es como pero sí que creo que es sintomático también de ese momento que creo que para mí al menos empezó también, por citar a otra amiga, empezó después de la presentación de Excepción, el poemario de Elizabeth Duval, justo antes de la pandemia. Para mí fue una noche esa,
por ejemplo, en la que te conocí a ti presentando... Estamos Eudal y yo. Y que estaba Eudal también, sí. Ojo, el gran citado, el gran otro, ¿no? de esta noche. No, pero ese momento me parece muy hermoso traerlo aquí, porque realmente esa parte del poemario, la segunda, la de Lirios enloquecidos, que es donde además se cita a todas las autoras, pues a Rosa Chacel, a Carmen Conde, etcétera, ¿no? que para mí es la parte más española, por así decirlo, del libro, porque de repente también me aventuro un poco a tirar de una genealogía que yo tengo muy perdida, ¿no? Y que conozco muy poco, que es la literatura en española escrita por mujeres. En esa parte, sin embargo, quizá es menos evidente las mujeres de las que tiro para crear mi máscara o mi narradora, en ese momento mi narradora, mi voz poética, pero la presencia de las amigas y de las transgresiones que se cometen con las amigas creo que sí que están ahí, ¿no? Aunque se manifieste específicamente en ese verso de los chichis al aire. Pero me parece que para mí es un punto de inflexión chulo también, porque de repente en ese torbellino heterosexual que es este libro, hay de repente pequeñas islas que evidentemente sois también vosotras y que evidentemente también son las lecturas que compartimos. Sí, o sea, yo es que, bueno, había preparado unas cosas que obviamente no voy a leer de ninguna manera porque no tiene ningún sentido lo que he escrito yo, dada la conversación, pero... y porque esto es como o sea, como un bar. Perdón. No, pero quiero decir que mucho mejor, ¿sabes? Porque si no al final vas a una presentación, cada uno va a hablar de su ombligo y mal vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estabas comentando del tema del chiste es una de las grandes formaciones del inconsciente, es decir, el refranero español sería entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Pues Freud te dice lo mismo de otra manera. Y entonces, a mí eso me llama mucha atención porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, era una cosa en la que... Porque, a ver, yo vengo aquí un poco a ser nube negra en realidad, porque a mí me da mucha pena, sí, siempre. A mí en realidad hay partes que me dan mucha pena, ¿no? del poemario y de la historia, ¿no? Que se narra, es decir... que luego está guay, ¿no? Que el hecho de... Pues yo creo que no nos hemos La planteado risa las no cosas. quita Exacto. la Pero pena. que yo, por ejemplo, pues no había visto la risa, ¿sabes? También es que estoy últimamente un poco de aquella manera, ¿no? Pero sí que había una cosa que me llamaba mucha atención y era precisamente el tema de la falta, ¿no? Es decir, y ahora sí voy a leer aquí una cosa que había escrito porque creo que viene mucho al hilo de lo que estaba diciendo Luna, ¿no? Es decir, al final, claro, yo ponía: el amor español se construye en base a una patria del deseo que se alimenta de libros y de flores, pero también de ausencias y de presencias que la que ama goza a través de la constante tensión que plantea el dolor y el amor, el placer y el desplacer. Porque la que ama desde esa patria ama también a través del odio, algo que, como dice en el texto, es algo que se reserva a quien ama, ¿no? Y aquí cito, y dice: los amantes son amantes porque odiar todavía no entra en sus planes. Sin embargo, sí que hay alguna manera, ¿no?, en la cual esta tensión del amor-odio, ¿no?, hacia ese gran otro parece que fluctúa, y esto se debe también ante precisamente esa O mayúscula que le damos al otro, la grandiosidad de este gran otro, ¿no? Pero a la vez, claro, en esta constante tensión entre el placer, el displacer, la ausencia, el que estés, el que no estés, el cómo gozo, ¿no?, de algo que no tiene por qué generarme placer, ¿no? Y esto es una de las grandes cuestiones, ¿no?, que intentamos trabajar desde el psicoanálisis, por ejemplo, con el tema del paradigma de la víctima, como lo trabaja Wendy Brown en Estados del Agravio, ¿no? Es decir, cómo nos construimos precisamente a través de algo que nos hace daño, ¿no? Yo creo que esta idea del goce está... Porque hablamos mucho del deseo en el libro, pero yo creo que al final, entre líneas, se lee mucho ese goce, ¿no? Y creo que es ahí donde aparece esto que dices tú, ¿no? Yo entonces, pues vuelvo a lo mío de siempre. Digo, en estas constantes tensiones de un lazo libidinal doloroso, la voz del texto que ama, como el nieto de Freud, juega lo que se llama el forda, ¿no? El forda era un juego de presencias y ausencias. Entonces Freud ve que su nieto tiene como un cordel atado a un objeto. Y entonces lo que hace es tirarlo, ponerse triste y luego volvérselo a traer, ¿no? Es decir, ¿cómo controlo yo esa angustia que me produce? En este caso era la ausencia de la madre,
Pues yo creo que un poco pasa lo mismo con la autora, ¿no? Es decir, la autora juega con las flores y con los libros, e incluso con sus amigas, ¿no? En ese proceso para apaciguar el dolor de la ausencia de aquel que ama, ¿no? Es decir, hasta qué punto la falta aumenta, en este caso un amor, y además a través de un goce que no tiene por qué ser precisamente placentero, ¿no? Que yo creo que ahí tiene mucho que ver tu escritura con la de Silvia Plath. Esta ya no vale para concurso, ¿no? Bueno, no sé si queréis decir algo vosotras, pero a mí esto me hace pensar también en algo a lo que le doy vueltas, pero que todavía no he sabido cómo bajar a tierra, porque yo no tengo tus estudios y tu capacidad para poner palabras a muchos de estos temas, pero me hace pensar también en algunas de las cosas que hemos trabajado con Ternura y Derrota, ¿no? y con la cuestión del BDSM, del dolor y el placer. Y aquí yo creo que entra del mismo modo que en Ternura y Derrota, una obra de teatro que presenté hace un par de años en Madrid y en la que ella participó pues, en el proceso de creación y demás, y escribiendo un epílogo. Se hablaba mucho del placer y del dolor físicos, pero yo creo que en este punto también me interesaba ver qué significa también, si puede haber placer en un dolor mental, y si se pueden crear algunos de esos mismos mecanismos que utilizamos al hablar de lo físico, si se pueden llevar también a ese sufrimiento mental. Claro. Sí, yo un poco sí que veía como... Que yo sé que ahí tú y yo tenemos opiniones claro, muy contrarias. Porque por eso a mí me producía tristeza el relato, ¿no? Porque es hasta dónde podemos disfrutar ese síntoma, ¿no? O de qué manera disfrutar de ese síntoma que es doloroso, pero que tu aparato psíquico aguante, ¿no? Y aquí sería como esa tensión, en realidad en este caso, es cómo podemos hacer una lectura romántica o no romántica del texto, ¿no? Que por eso decía nube negra, porque para mí no tiene un anclaje, ¿no? Un anclaje positivo, en este caso el relato. ¿Olvia? Sí, claro, yo también, o sea, lo pienso, no sé, me encantó esta frase, por ejemplo, porque después del sexo yo imagino más sexo y después del beso imagino más beso. Bueno, para decir mío en lugar de decir lejos. Es interesante cómo, no sé, hablaba con una amiga el otro día, que no sé si está por acá, hablábamos de esta necesidad muy actual ahora, porque usamos WhatsApp, Instagram y todas estas cosas instantáneas. Entonces, qué bello es como tener el privilegio de la comunicación diferida, como que es la carta, ¿no? Como una comunicación que no es instantánea, sino es diferida, y que justamente se construye a partir de la falta. Y esa falta es como, claro, el deseo, pero también por el lado como, no sé si llamarlo positivo o negativo, pero yo creo que la fantasía, el deseo como fantasía, como ejercicio de la imaginación, es, ¿cómo expresarlo? Como que cuando uno se quiere masturbar, uno debería imaginar y fantasear y como no ver porno, sino como solo ocupar la imaginación. Y eso es literatura. Como que ese me parece el ejercicio máximo literario, como masturbarse e imaginar todo lo posible. Como que siento que una escritora del eros, del deseo, es una persona con mucha imaginación, como que lo más literario que existe. Y nada, como que de ahí lo veo yo, y en ese sentido lo veo algo como muy positivo, porque en ese sentido, si uno, o sea, como que, bueno, hablándolo así, pero claro, no recurrir al porno y empiezas a fantasear, a imaginar, eso es total, es un libro escribible por escribir, y yo creo que esa idea de la fantasía, de la imaginación, de lo literario, tú antes decías como no encuentro las palabras, y está muy bien no encontrar las palabras, como que eso es lo más bello de todo. Sí, conectando con estas dos cosas, ha citado Daniela en el audio a Hilda Doolittle. Bueno, hemos citado a Hilda Doolittle bastante a lo largo de la tarde, y a mí hay un verso suyo que
que creo que es a lo que yo intento responder al final en este libro entero. Era la cita que abría el libro al principio, pero luego la cambié por la de Carmen Conde. La cita que abría el libro, la cita que me empujó a mí a escribir es ese final de su poema Eros, que dice aquello de para tener el amor primero debe destruirnos, ¿no? Entonces a mí esa idea de Safo, esa idea del amor, del eros dulce y amargo, me parece que está muy presente aquí, ¿no? Y me parece que ha sido muy castigada también a lo largo de los siglos a quien ha dibujado así el amor, que a mí no me parece que sea una idea romántica como solemos entender lo pastoso, romántico, etc. Me parece que es una idea, ese sufrimiento, el poder disfrutar de ese sufrimiento que genera esa falta, me parece que es algo de eso, que está desde Safo y que ha sido muy perseguida en la poesía escrita por mujeres. Y en la poesía escrita por mujeres, llena de flores, llena de olores, esa poesía, yo he visto a críticos, a hombres, reírse de las mujeres que hablan de claveles. Por eso la presencia del clavel también es tan importante, ¿no? Y por eso hoy he regalado claveles aquí, ¿no? Pero esa risa ante los signos, ante las herencias eróticas de generaciones pasadas de escritoras, me preocupaba también mucho recuperarla. Y ese eros que destruye para luego que primero te tiene que destruir para luego dejarte en paz, que el conocer la destrucción para luego poder ver toda la belleza, a mí esa cosa tan pesimista, justo ahora que vengo de escribir un prólogo sobre Cioran, que me ha tenido ahí cioraneando durante semanas, pues esa visión tan pesimista también, ¿no? de lo que se puede gozar, yo creo que lo ha atravesado también el libro entero, ¿no? Tampoco yo, y no sé qué pensarás tú, Laura, pero yo no he querido en ningún momento narrar un amor feliz, porque no estoy convencida de que yo eso lo haya conocido alguna vez en mi vida. Entonces me interesaba tratar también las esquinas dolorosas y los momentos de locura a los que también te lleva a pensar en el deseo. A mí me hace sufrir muchísimo pensar en el amor en general. Es que yo creo que no habla como de feliz o infeliz, como que habla en otras categorías como de, no sé, como de intensidades, que como que te desbordan más, como, claro, yo no lo vería como, o sea, yo no lo leía así como triste o, por ejemplo, no sé, este verso a mí me encantó, lo subrayé con un cuadrado. Es verdad, hay un triángulo también. Ahora bien, yo sé que tus pestañas se suicidan porque nunca te detienes a soplarlas. Mucho tiene el que poco desea o imagina. Como que yo así... Imagínate unas pestañas suicidándose. Como que me parece que visualmente el libro es total. Y porque nunca se detiene a soplarlas, porque nunca tiene deseos. Como, o sea, no quiere como ya, no sé, ¿qué desean ustedes? Por ejemplo. Si luego quitamos los micros, No, sí, a mí me Yo parece había querido un vino y me fue cumplido. Me parece súper visual todo el libro. De hecho, yo quería como hacerte comparaciones, ya que íbamos a sacar muchas escritoras, iba a estar presente Gilda Duliter y Annie Ernaux y tal. Yo quería hacerte comparaciones más con el cine y con la fotografía. Y dentro del cine, con Chantal Akerman, que hace, digamos, un tipo de cine muy contemplativo hacia adentro, hacia su cuerpo, tanto desde el dolor como desde... Bueno, y también desde la carta. Tiene una peli que es News from Home, que son cartas con su madre, leídas por ella, con imágenes de Nueva York de fondo y el ruido de la ciudad. Y con las fotografías estaba pensando, o sea, ya que las flores atraviesan todo el libro, y por eso te preguntaba antes los lirios, ¿por qué los lirios constantemente?
en una fotógrafa sueca que me gusta mucho, que se llama Lina Stenius, que seguramente, o sea, te habré pasado fotos porque antes las jugaba en Facebook. Y también lleva como esas imágenes súper contemplativas hacia adentro de fotografiarse en su vida cotidiana, tanto con amigas, amantes, follando, masturbándose, en el espejo, brillándose los dientes, cualquier cosa de la vida cotidiana, pero siempre como con una poesía muy sutil de fondo y también tiene una serie de imágenes donde las flores están presentes y concretamente el lirio, o sea, que imágenes del cuerpo con el lirio. Y ahí sí que, o sea, leo otro muy breve que me gusta también por el sonido que tenía. ¿Y qué coño significa cri cri? Te estarás preguntando. Mi vulva es la lilácea que oprimes hasta el cra. Es que literalmente veo el cra. Sí, bueno, el lirio, no sé qué es. Menos 8. Vale. Contesto a esto y si queréis a lo mejor que alguna pregunta. Bueno, sí luego surge, sí. No, lo de los lirios es una imagen que ya he contado muchas veces, pero el lirio me viene, bueno, aparte que en la poesía de Gilda Ulípera hay mucho lirio, en la poesía de René Vivian está petada de lirios, la poesía de Natalie Barney, de la Else Lasqueres Schiller y de la misma Carmen Conde, hay lirios constantemente. Y es una flor que para mí es sexual absolutamente. Y de hecho hay una historia que no sé cuánto habrá de verídico, es ya una leyenda, pero está de cuando Natalie Barney y René Vivian se pelean un día. Claro, cuando se pelean y entonces la Natalie Barney se mete en un ataúd petado de lirios y llama a unos forzudos para que lleven su ataúd por todo París hasta la puerta de la casa de René Vivian, donde de repente una orquesta toca no sé qué canción y entonces de repente ella sale desnuda del ataúd como para disculparse de algo, ¿no? Imagínate que alguien te pide disculpas así, ¿sabes? Mariachi. No, pero claro, yo una de las cosas que me imaginaba con esa historia es los lirios dejan un color, o sea, yo me imaginaba el cuerpo amarillento además, ¿no? De esa mujer perteneciente a ese grupo de tipas que iban al templo de la amistad y que esto me hace pues pensar en nuestra Sara Torres y en tantos referentes cruzados entre nosotras, ¿no? Una de las cosas que hay en el libro también es eso, ¿no? Frente a una tradición que creo que muchas veces se vale del robo de ideas a amigas, el poder cruzar referentes y el poder representar a las abuelas literarias o a la inspiración, ¿no? de otras amigas y cruzarla es algo que a mí me importa mucho en el ensayo, en la narrativa y ahora también lo he intentado hacer también con esto, ¿no? Y por eso la presencia de los lirios. El lirio me parece que representaba eso, ¿no? Toda esa poesía hecha por mujeres de la que tanto se han burlado, ¿no? Porque las poetisas hablan de flores, como si las flores no fueran, en este caso, además, y en muchos de los casos, lo que decía el propio actor, ¿no? No quiero mirar las flores porque veo mujeres desnudas, ¿no? La flor es lo más, para mí es un símbolo erótico, ¿no? Y el lirio es, a través de lo de René Vivian y demás, pues ya, ¿qué voy a contar? Tú eres Paulina Flores, claro. Laura Rosal. Laura Rosal. No, dice nada. Tú y yo de negro. Yo las espinas. No sé, ¿alguien tiene alguna? Es que igual, mejor damos la palabra, Sí, quizá, porque luego Mira, es tendrán que menos firmar, 5, ¿no? o sea que... Luego tenemos que firmar y eso. Sí, bueno, esto igual tenemos. Y el concurso también. Bueno, no sé si lo habéis pensado. Si alguien puede decirme un político, un youtuber y un poeta o una poeta o una política, una youtuber tal. Pero si tenéis preguntas también. O preguntas para ellos. No cortéis, por favor, ¿eh? Buenas. Yo quería preguntarte sobre la cuestión de... Es que
flipado. No, yo leí Ficción Masculina y es un libro que he trabajado mucho y no me reí ni una sola vez, ¿no? Y estaba dándole vueltas a por qué narices no me reí, ¿no? No sé si estoy enfermo o no sé leer el texto. Y tengo la sensación que es porque los libros tienen un aire de solemnidad o de una seriedad inherente al propio objeto que me parece súper atrevido el humor y es una cosa que yo, si me pusiera a escribir, sería incapaz de intentar poner humor porque creo que es imposible saber en qué acto va el sujeto lector a encontrarse con el objeto y el humor me parece una cosa como tan extremadamente contextual que el aire de solemnidad del libro ya no permite, ¿no? Entonces, no sé. Sí, esto para mí el tema del humor en la literatura que leo, escribo, y me recuerda un poco al mismo tema del erotismo, ¿no? A mí hay gente que me ha dicho que se ha excitado leyendo cosas mías que yo decía, pues no sé. Y yo misma creo que me he excitado o me he reído leyendo cosas de otros, ya sean clásicos contemporáneos o mensajes de WhatsApp, que de repente puedo intuir que no estaba eso en la intención de quien escribe, ¿no? Yo sospecho que lo erótico, incluso también lo humorístico, está muchas veces más en quien lee que en quien escribe. Lo que no quita que yo misma me haya dado la libertad de querer reírme mientras escribo y eso, pues a lo mejor de alguna manera se contagia al lector, porque al fin y al cabo esa también es mi teoría, ¿no? Procurar, o sea, trabajar el concepto de la somatización en la lectura. Entonces, ya que he trabajado eso, refiriéndome a la lectura, yo me preguntaba también, puliendo este libro, ¿cuál es mi trabajo también como autora a la hora de intentar provocar o sugerir estas sensaciones? Yo creo, o sea, de lo que planteas, no me quedo tanto con el tema del humor, sino porque un libro tiene que ser solemne, ¿no? Y creo que es una de las grandes cuestiones que tenemos que abordar desde el feminismo, ¿no? Es decir, por qué determinadas producciones culturales que han sido básicamente creadas desde cánones masculinos, ¿no? Tienen que tener este aire de pomposidad. Psicoanálisis ha sido una cosa a la que nos han acercado las feministas precisamente por el oscurantismo, el misticismo, el tener que acercarte al autor para poder entender la obra, ¿no? Y yo creo que en este caso no solo el humor, sino el propio tema. Decir chichis, si lo dice Luna, quizás sea un tema en el que, no sé, determinadas personas que están en Twitter escribiendo, pues hagan determinados tweets, ¿no? Pero cuando Chichi lo dice Julebeck, pues supongo que es diferente, etc. ¿No? Entonces eso creo que también es importante, es decir, Luna cuando ha hablado de Safo, ¿no? Y por ejemplo el tema del amor desde la perspectiva de Safo, ¿no? Desde lo dulce y amargo. Hay un montón de temas que nos han tratado, ¿no? Y ahora dicen, oye, lo están tratando demasiado. Yo creo que con el humor es también un poco lo mismo, ¿no? Creo que se ha intentado dar una solemnidad que no es cierta y que además no representa realmente, en este caso, la escritura, porque hay mucha mierda publicada, ¿no? Hola. Bueno, ustedes mencionan mucho este tema de rescatar de alguna manera la genealogía de la escritura femenina, ¿no? Eso está súper presente en tu obra, en tu trabajo. Entonces, ahí también hay un debate, por lo que tengo entendido, entre si realizar genealogías paralelas de alguna forma o modificar la manera en que pensamos también la historia literaria para no generar una genealogía de mujeres que de igual manera quede como aparte o separada de la genealogía, comillas, canónica, comillas, masculina, o sea, verdad, sí, masculina, pero comillas, canónica en el sentido de que es la que históricamente ha tenido más reconocimiento, ¿no? Entonces, me interesa saber qué opinas tú, Luna, qué opinan ustedes sobre este tema de si generar una genealogía paralela o más bien reconstruir o deconstruir la manera en que pensamos la historia de la literatura y ahí a ver qué sale, no sé, un monstruo de tradición literaria, no sé. Sí,
Mira, una de las cosas, antes he citado pues, el ensayo de leer Mata, una de las cosas que más me preocupó cuando, por ejemplo, me senté a leer el Ulises de James Joyce, obra canónica masculina donde las haya, ¿no? Y tocho, ¿no? Y solemnidad en el peso del libro. Una de las cosas que me preocupó es leerlo con bibliografía secundaria que fuera toda escrita por mujeres. Ver qué había dicho Susan Sontag sobre Joyce, ver qué había dicho Alejandra Pizarnik sobre Joyce, porque nadie en el centenario del Ulises, nadie, en ningún artículo de los 800.000 que salieron, ponía como figuras de autoridad a otras escritoras que también habían pensado sobre un clásico como ese. Entonces ahora mismo una de las cosas que más me importa es también ver cómo agarrar ese canon masculino y entrelazarlo con todas las lecturas que todas nosotras hemos hecho. Por ejemplo, estamos hablando de Lacan varias veces aquí y ella yo creo que es una de las personas que también está introduciendo esas lecturas feministas, esa lectura feminista de un clásico macho de la filosofía, ¿no? Esto yo creo que es una manera de entrecruzar esos dos caminos, ¿no? Por un lado, el rebuscar, el reeditar, que esto es algo que hace muy bien, por ejemplo, la Bella Varsovia, con la reedición también de mujeres muy olvidadísimas de la literatura en español, de la poesía en español. Por un lado está ese trabajo, pero por otro lado también está como el de cruzar, o sea, que no, como tú dices, que no queden como dos edificios, ¿no? Que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino que haya, pues que las ventanas estén abiertas y que fluyan las ideas y las literaturas. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, yo creo que en ese caso tú lo haces bien porque no dejas atrás nunca al escritor macho, de hecho. Lo haces bien porque no dejas atrás nunca al escritor macho. Es como mi resumen favorito. Y en ese último verso hay una clave para el concurso también. No, pero es cierto, o sea, no lo olvidamos, no estamos fragmentando y construyendo dos grupos, venga, mujeres contra hombres. Pero yo creo que es seguir en la línea. Ah, ¿no? Bueno, no Me he equivocado. Voy a guardar la pistola porque... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si queréis, como ya es la hora, si alguien quiere adivinar esos tres tal, yo ofrezco una plaqueta de poemas que escribí a los 15 años. Bueno, por mientras agradecer porque Alicia puso agradecimiento y esas cosas y nadie mencionó, pero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Luna por invitarnos a conversar hoy día sobre su libro, pero a todos se nos olvidó. Y Perdón y gracias. nada, decirle a Luna que yo la admiro mucho, que me encanta siempre leerla y que por favor siga escribiendo siempre del dolor o con tristeza, con lo que sea, pero siga escribiendo porque para mí estas conversaciones aquí o en los living, con Shakira, con Miley Cyrus o con quien sea, me dan vida, me dan vida. Pues dejamos Y ahora... ¿Quieren adivinarlo? Sí, por favor. ¿Alguien se atreve? Mira, aquí hay venga, una concursanta que diría. Bueno, el libro así porque, bueno, Puede llamar una una escritora y me hizo pensar en el cuerpo lésbico de Monique Wittig. No sé si esto... Sí, está presente. Sí. Sí, porque, bueno, en parte por como la estructura o la forma casi de estructurar particularmente la primera parte, pero también porque es muy, lo que me gusta que es muy carnal, muy físico, pero también es casi tan físico que es abstraído. Cuando hablaste de como los moretones, de la anchura y la largura de tus muslos, me hizo pensar mucho en el cuerpo lésbico. Bueno, un gran aplauso para Luna Miguel. Pues
decirlo, porque yo regalo esto, de verdad. Y si no lo gana ella, ¿no? Y si no, pues se lo el político es Pablo Iglesias y el youtuber es Willy Rex. Adivinadlo cuando lo leáis y quien me manda los subrayados recibirá otro en su casa. Gracias. Me ha roto la flor.